Se ha juzgado la ocasión propicia para afirmar, como un principio que afecta a los derechos e intereses de los Estados Unidos, que los continentes americanos, por la condición de libres e independientes que han adquirido y mantienen, no deben en lo adelante ser considerados como objetos de una colonización futura por ninguna potencia europea. Es imposible que las potencias aliadas extiendan su sistema político a cualquier porción de alguno de estos continentes sin hacer peligrar nuestra paz y felicidad, y nadie puede creer que nuestros hermanos del sur, dejados solos, lo adoptaran por voluntad propia. Es igualmente imposible, por consiguiente, que contemplemos una interposición así en cualquier forma con indiferencia. Hola Héctor, estábamos escuchando un fragmento en inglés de la famosa doctrina Monroe. Este año se cumple el bicentenario de esa doctrina y hemos querido dedicarle este episodio de nuestro podcast. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Este episodio se titula Centroamérica y la doctrina Monroe, hoy y ayer. Hace 2 años celebramos el bicentenario de la independencia de Centroamérica y ahora queremos destacar la importancia de este otro bicentenario que puede pasar desapercibido, pero es un tema de gran importancia para comprender la historia de Centroamérica. Tal vez podemos empezar hablando de quién era Monroe y qué le estaba diciendo al mundo. Héctor. Ciertamente, estamos hablando de 1823, solamente 2 años después de nuestra independencia y cuando realmente los países de Centroamérica estaban terminando su episodio de anexión al Imperio Mexicano. Y es en ese entonces que el presidente de Estados Unidos, James Monroe, lanza su famosa declaratoria en la que realmente está diciéndole a los países europeos que Estados Unidos no va a tolerar que haya más colonias europeas en ninguna parte de América Latina, en ninguna parte del hemisferio occidental. Dice, y lo voy a citar, lo voy a repetir, es imposible que las potencias aliadas extiendan su sistema político a cualquier porción de alguno de estos continentes. Cuando habla de su sistema político, él lo que está diciendo es que no se va a permitir que lleguen monarquías a Latinoamérica, al hemisferio occidental. Es realmente también una posición de tipo ideológico, pero también está colocando a Estados Unidos un poco como el supervisor del hemisferio occidental. No es simplemente una declaración de principios muy inocente. Y es por eso que nos interesa, porque esa postura de Estados Unidos ha dictaminado cómo se va a relacionar con Centroamérica desde entonces. Llevamos 200 años en que hemos visto a esa posición de Estados Unidos, llámesele como se le llame, de supervisor de las cosas que estamos haciendo, de nuestras alianzas políticas. When your fighting days are through, for the old red, white and blue, we'll be here to welcome you with a cheer. Au revoir, but not goodbye, soldier boy. Es interesante, Héctor. Efectivamente, en la doctrina Monroe se basa en un supuesto de relación superior-inferior, superior a Estados Unidos, inferior a todos los países latinoamericanos y en particular los países centroamericanos. Y ese principio es el que ha fundamentado la historia de las relaciones de Centroamérica con Estados Unidos. Dígase guerra contra el narcotráfico, dígase guerra contra las maras,
dígase guerra de la década de 1980, dígase intervención en Guatemala de la CIA en 1954 y caída del gobierno de Jacobo Arbenz, dígase revolución o guerra nacional de Sandino a finales de los 20, principios de los 30, o incluso podemos recordar que el presidente Woodrow Wilson se negó a reconocer sistemáticamente el gobierno de la dictadura de los Tinoco en Costa Rica, y eso determinó que al final el gobierno de Tinoco cayera. Y me voy a echar para atrás, por último, efectivamente, dígase invasión de William Walker en América Central, expresión del nacimiento del interés estratégico de Estados Unidos por América Central por la cuestión del canal. Sí, y este tipo de actitud de Estados Unidos ha tenido esa dimensión intervencionista, pero también ha tenido un aspecto económico. Siempre ha habido como una oscilación, una tensión entre estos dos elementos, una intervención política, un dictar quiénes pueden ser sus aliados y quiénes no, y otra de decir ustedes son parte de nuestra esfera económica. Y así fue como para el año 1889, cuando ya Estados Unidos se estaba convirtiendo en una verdadera potencia económica. Después de su guerra civil, Estados Unidos había crecido económicamente mucho, los ferrocarriles se habían extendido hasta California, la industria había crecido tremendamente y estaban listos para ejercer un liderazgo económico en el hemisferio occidental, pero todavía estaban compitiendo con capitales ingleses y con capitales franceses. Entonces convocaron a una reunión en Washington, la primera conferencia panamericana, que de hecho es el origen de la Organización de Estados Americanos. Pero invitaron a los delegados de toda América Latina para impresionarlos con el nuevo poderío económico de Estados Unidos y también para crear una especie de región económica con bajas tarifas, con transporte que los uniera. De hecho, las ideas de un ferrocarril que uniera Estados Unidos con el resto de América Latina directamente desde Estados Unidos hasta Chile, viene de esa época. Y quisieron impresionar a los delegados. Los organizaron una tremenda gira por ferrocarril, por la zona más industrializada, y les presentaban a los hombres más importantes, a los grandes potentados de la época, Studebaker, a Carnegie, que Carnegie participó mucho en esta gira. Pero los latinoamericanos ya no se impresionaban mucho. De hecho, le pusieron mucha resistencia. Uno de los que participó en esta gira fue el delegado salvadoreño que se llamaba Jacinto Castellanos. Pues don Jacinto, cuando lo entrevistaron de un periódico puertorriqueño que todavía era parte de España, sobre el éxito de la conferencia, él dijo de una forma como con mucha resistencia que Estados Unidos quiere hacer negocio, pero realmente, desde el punto de vista salvadoreño, a nosotros nos interesa mucho más hacer negocios con Europa, porque nos dan mejores tarifas, nos dan mejor crédito, tenemos muchas mejores conexiones. Mientras no cambien de actitud los señores de Estados Unidos, no tenemos mucho de qué hablar. Por supuesto, esta actitud económica se convirtió en una actitud intervencionista mucho más fuerte cuando Estados Unidos tuvieron la oportunidad. Sí, eso es interesante, Héctor, porque efectivamente en 1823 el presidente Monroe lo que hace es hacer una declaración de intenciones, una declaración totalmente unilateral. Pero en 1845 ya el presidente Polk, cuando acuña el término Doctrina Monroe, lo hace para asegurar que Gran Bretaña va a ceder su control del territorio de Oregón, y lo hace también para decirle a México: ustedes nos van a entregar California y todo lo que ellos se dejaron después de la guerra de 1846-47. Entonces ya tenemos una situación en donde la doctrina
no es una declaración de intenciones, sino una justificación para acciones claramente expansionistas e imperiales de parte de Estados Unidos. Y lo mismo va a ocurrir en 1898, cuando los Estados Unidos le declaran la guerra a España y se apoderan de Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, Guam. Y además, ese mismo principio de la doctrina Monroe es el que va a permitir o va a llevar a Estados Unidos a empujar o a provocar la independencia de Panamá. Entonces es muy curioso, una paradoja, que esta doctrina colonialista y antiimperialista o anticolonialista fue bajo el manto de esta doctrina que se declaró la independencia de Panamá y la independencia de Cuba. Toda una paradoja. Hello, folks, heard the jokes that the wise ones crack. They say it is a fact that Teddy can't come back. Just see him fling in the ring his old campaign hat. Corolario Roosevelt a la doctrina de Monroe. Parte del mensaje del presidente Theodore Roosevelt al Congreso el 6 de diciembre de 1904. No es cierto que los Estados Unidos desee territorios o contemple proyectos con respecto a otras naciones del hemisferio occidental, excepto los que sean para su bienestar. Todo lo que este país desea es ver a las naciones vecinas estables, en orden y prósperas. Toda nación cuyo pueblo se conduzca bien puede contar con nuestra cordial amistad. Si una nación muestra que sabe cómo actuar con eficiencia y decencia razonables en asuntos sociales y políticos, si mantiene el orden y paga sus obligaciones, no necesita temer la interferencia de los Estados Unidos. Un mal crónico o una impotencia que resulta en el deterioro general de los lazos de una sociedad civilizada puede en América, como en otras partes, requerir finalmente la intervención de alguna nación civilizada. Y en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe puede forzar a los Estados Unidos, aun sea renuentemente, al ejercicio del poder de policía internacional en casos flagrantes de tal mal crónico o impotencia. Déjame repetir un párrafo, un par de oraciones de este corolario de Theodore Roosevelt a la doctrina Monroe. Él decía, un mal crónico o una impotencia que resulta en el deterioro general de los lazos de una sociedad civilizada puede, en América como en otras partes, requerir finalmente la intervención de alguna nación civilizada. Él estaba hablando, por supuesto, de que la nación civilizada era los Estados Unidos y que las naciones no civilizadas eran los países de América Latina que no se estaban portando bien. O sea que esto le da como más fuerza a la doctrina Monroe y la pone a un nivel mucho más intervencionista. Ahora bien, es interesante conocer el contexto en el que estaba diciendo esto el señor Roosevelt. Él hablaba en 1904 porque quería crear una política que le permitiera actuar de antemano, por anticipado, ante la posibilidad de que los banqueros franceses, los banqueros ingleses, los banqueros europeos en general intervinieran en la República Dominicana que no estaba pagando sus deudas. Había un gran deterioro en la civilización, entre comillas, en la República Dominicana y existía la posibilidad de que los poderes europeos llegaran. Ahora, eso era particularmente preocupante porque Estados Unidos ya tenía grandes activos estratégicos con el protectorado en Cuba, el protectorado en Puerto Rico. Estaba construyendo el canal de Panamá. Entonces Estados Unidos no quería tener ningún europeo por ahí. Pero hay un ángulo centroamericano en todo esto. Ese mismo año Honduras también tenía grandes problemas de pagar sus deudas que había contraído para construir ferrocarriles. Y
los periódicos centroamericanos decían, bueno, si el señor Roosevelt está diciendo esto sobre la República Dominicana, pues lo mismo va a ocurrir con Centroamérica. Puede ocurrir con Honduras en cualquier momento. Y yo he leído artículos, estaba leyendo un artículo tico el otro día, de 1904, que levantaba esa posibilidad tan preocupante. Ahora bien, Estados Unidos veía a Centroamérica, que está pues cerca del Canal de Panamá, con particular preocupación, porque Centroamérica estaba muy inestable. Los países centroamericanos tenían frecuentes guerras los unos con los otros y llamó a delegados de todos los países centroamericanos a Washington con la ayuda del gobierno mexicano de Porfirio Díaz para que firmaran una serie de tratados para asegurar la estabilidad de Centroamérica. Y nuevamente, es como el maestro de escuela, el civilizado, que llama a los niños mal portados para que platiquen entre sí y firmen estos tratados para asegurar la estabilidad de Centroamérica. Subrayo lo que estás diciendo, Héctor. Es decir, es clarísima la relación de superior-inferior, en este caso entre Estados Unidos y los países centroamericanos. Es más, había caricaturas políticas en aquella época que lo ponían con toda claridad. Ponían al tío Sam como maestro de escuela y a los países de Centroamérica y el Caribe como estudiantes mal portados. Era una cosa así de caricatura, realmente, pero era cierto. Era la forma en que nos veían. Pero esto causó preocupación a todos los niveles sociales en Centroamérica. Cuando los centroamericanos vieron lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Puerto Rico, la separación de Panamá de Colombia. Estados Unidos orquestó la independencia de Panamá para poder construir un canal a través de Panamá y tener la zona del canal. Todo esto causó tremenda preocupación en Centroamérica. Y esto salió a la luz cuando Estados Unidos invadió Nicaragua en 1912. Hubo unas manifestaciones imponentes en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, para protestar por las intenciones de Estados Unidos, porque en esa época entonces empezó a hablar sobre la posibilidad de un protectorado. Es decir, lo mismo que le había pasado a Cuba, a Puerto Rico, le podía pasar a Centroamérica. Y eso creó un verdadero movimiento antiimperialista. Eso es interesante porque entonces una de las características de la doctrina Monroe es su unilateralidad, pero simultáneamente resulta ser que la doctrina Monroe en los muchachitos estos que se portan mal, esos malos alumnos de escuela, desata resistencias también. Y a todo nivel social. Es decir, las personas que vemos en las calles en esta época no son los diplomáticos, no son las personas especializadas en relaciones internacionales, no, son los artesanos, son las maestras. Esta es una época de mucho activismo de mujeres. Los principios del movimiento del sufragio femenino en Centroamérica empieza de forma indirecta con movimientos antiimperialistas y unionistas. Pero luego, cuando llega la Primera Guerra Mundial, la relación entre Centroamérica y Estados Unidos tiene que cambiar, porque hacer negocios con Europa se hace más difícil. El vender café en Europa se dificultaba porque los barcos mercantes no podían viajar a Europa y también la demanda europea había bajado. Y entonces hubo una reorientación de nuestras economías a la economía de Estados Unidos. Hay un crecimiento en el poderío de Estados Unidos que ya no es simplemente hemisférico, sino que se vuelve un poderío mundial.
Pero aquí hay una anécdota que me parece interesante. Al fin de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos quiso crear una especie de Naciones Unidas que no funcionó, que se llamó la Liga de las Naciones, pero el presidente Wilson trabajó muy duro en crear un documento. Y el documento de la Liga de las Naciones decía que para América Latina seguía funcionando la doctrina Monroe. Y el presidente de El Salvador, que todavía tenía mucha presión de los grupos antiimperialistas, decidió que eso le podía servir también para presentarse como un amigo del pueblo, que no lo era. El presidente Jorge Meléndez era todo menos amigo del pueblo. Entonces escribió una carta a Estados Unidos, al secretario de Estado, diciéndoles: señores, ustedes quieren que el documento de la Liga de las Naciones haga oficial la doctrina Monroe, pero nosotros no sabemos qué es la doctrina Monroe. Ustedes han estado hablando de eso y la han usado para todo tipo de cosas, para intervenciones, para tratados de tipo de derecho internacional, para arreglos comerciales. Entonces, El Salvador le pide oficialmente a Estados Unidos que nos diga exactamente qué es la doctrina. Sí, ahora es interesante, Héctor, que a pesar de esta reacción de El Salvador, yo quisiera rescatar lo que acabas de decir en el sentido que después de la Primera Guerra Mundial, el poder de Estados Unidos, la aplicabilidad de la doctrina Monroe se vuelve mucho más importante, mucho más fuerte para el caso de América Central. Y entonces aquí yo vería una especie de paradoja, porque precisamente es en este momento en donde la doctrina, el poder de Estados Unidos es más fuerte y la unilateralidad de la doctrina más clara en relación con Centroamérica, cuando se desarrollan esos fenómenos de resistencia en Centroamérica, y el más importante, como sabemos, fue la lucha de Sandino en Nicaragua de 1927 a 1933, que tuvo en jaque durante casi 5 o 6 años a los Marines en Estados Unidos. Y eso va a producir luego también un cambio en la política estadounidense. Pero entonces hay esas paradojas en la doctrina Monroe. Es colonialismo anticolonialista. Es unilateral de un ente, de un poder que es hiperpoderoso, y simultáneamente ese poder hiperpoderoso siempre va a encontrar resistencia ahí donde aplica la doctrina Monroe. Va a encontrar resistencias y va a encontrar reacciones que no necesariamente son resistencias, sino que también pueden ser manipulaciones, porque pasamos a otra época. Después de que termina el episodio de Sandino en Nicaragua, ya estamos hablando del principio de los años 30, la Gran Depresión, el presidente Roosevelt, pero ya no Theodore, sino que Franklin Delano Roosevelt, declara la política del buen vecino. Estas intervenciones han salido muy caras. Estados Unidos ya no puede hacer intervenciones. Hay mucha oposición latinoamericana y también mucha oposición dentro de los Estados Unidos. Entonces él declara: Estados Unidos ya no va a intervenir en ningún lado. Estamos en la época de la Gran Depresión y eso lo aprovechan personajes en Centroamérica para hacerse dictadores. Esta es la época en la que surge Nubico, en la que surge Somoza, en la que surge Martínez. Y ellos se dan cuenta que Estados Unidos ha declarado que no va a intervenir por ningún lado. Entonces dicen: bueno, queda el campo libre para hacer lo que nos parezca. Es decir, que el buen vecino, la política del buen vecino, fue el momento que permitió florecer a las dictadoras, a los dictadores y a las dictaduras en Centroamérica. Y florecieron. Además aprendieron cómo manipular a los Estados Unidos, porque esta no es una resistencia. Estos son dictadores que se dan cuenta que ellos pueden usar la retórica de Estados Unidos y las declaraciones de Estados Unidos para sus propios propósitos. Y el maestro de esto fue Somoza, y el hijo de Somoza aprendió también. Pero es interesante, Héctor, que precisamente esta etapa de los dictadores es una etapa que permite hacer la transición a la siguiente etapa, en donde ya no se trata simplemente de hacer una lucha, por así decirlo, para los Estados Unidos no se trata simplemente de enfrentar
la Segunda Guerra Mundial, en donde esos dictadores jugaron un papel importante como apoyo de Estados Unidos, sino que ahora se trata de luchar contra el comunismo, tarea que ya habían empezado en su ocasión, en su oportunidad, los propios dictadores que Estados Unidos había permitido que se implantaran en los años 1930. Exactamente. Y esto abre paso para la tercera parte de este episodio. Memorándum secreto del consejero del departamento George Kennan al secretario de Estado, Washington, 29 de marzo de 1950. No podemos ser demasiado dogmáticos sobre los métodos con los que se puede tratar a los comunistas locales. Cuando los conceptos y tradiciones del gobierno popular son demasiado débiles para absorber con éxito la intensidad del ataque comunista, entonces debemos admitir que las duras medidas gubernamentales de represión pueden ser la única respuesta, que estas medidas pueden tener que proceder de regímenes cuyos orígenes y métodos no resistirían la prueba de los conceptos estadounidenses de procedimiento democrático, y que tales regímenes y métodos pueden ser alternativas preferibles y de hecho las únicas alternativas para promover los éxitos comunistas. Bueno, aquí hay un paso adicional en la historia de la doctrina Monroe. En 1904, Roosevelt decía que los Estados Unidos tenían derecho a intervenir en América Latina cuando estos muchachos se portaban mal, no sabían comportarse en la escuela. Aquí hay un paso adicional, Héctor, capital, porque ya no se trata simplemente de hacer eso, sino que se legitiman ciertos métodos o ciertos instrumentos. La dictadura, la represión y en la práctica la violación de los derechos humanos. ¿Cuándo se puso en práctica estas ideas de Kennan, su corolario? Con la caída de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, en donde se aplica, por así decirlo, simplemente el corolario Roosevelt. Pero además se aplica, después de eso, las consecuencias, o se aplica en consecuencia las ideas de Kennan, porque se va a establecer en Guatemala una larga dictadura represiva y que va a violentar sistemáticamente los derechos humanos en Guatemala, y ese modelo va a ser aplicado en otras partes del mundo, ya no solo en América Latina, eso es interesante, y bueno, va a ser aplicado claramente en América Central. Bueno, de hecho, George Kennan escribió su memorándum secreto en 1950. Estaba empezando la Guerra Fría. De hecho, él había estado en Rusia y había observado la consolidación del régimen soviético y las ambiciones de hegemonía continental de los soviéticos. Entonces, él estaba muy preocupado por eso. Pero estamos hablando previo a la Revolución Cubana. ¿Cuándo viene la Revolución Cubana? Esto que dijo Kennan se hace como mucho más intenso, mucho más dramático. Hay reacciones en toda América Latina. Recordemos que para 1954 uno de los personajes que estaba en Guatemala era el Che Guevara. El Che Guevara va de Guatemala exiliado por el golpe de Estado que provocó la CIA en Guatemala. Se va exiliado a México, donde conoce a otro muchacho que se llamaba Fidel Castro. Y ellos son los que van a estar detrás de la Revolución Cubana, van a ser pues de los grandes líderes de la Revolución Cubana. La reacción a la Revolución Cubana en Centroamérica fue sumamente intensa, tanto de parte de grupos que veían en la revolución una esperanza, una posibilidad de cambio, de dejar atrás esas dictaduras como la de Batista, que había sido una dictadura muy dura con torturas, con prisiones y sin ningún respeto a las normas democráticas, similares a las dictaduras de Centroamérica. Entonces hubo como una corriente de esperanza, pero también se asustaron mucho los regímenes militares de lo que podía pasar en Centroamérica y Estados Unidos. Entonces empieza una actividad febril para ver cómo se reaccionaba. Y
Kennan había dado ya las indicaciones de hasta dónde se podía llegar. Y era muy lejos desde el punto de vista de represión, desde el punto de vista de tolerar dictaduras. Pues, bueno, la política de Kennan es la política de contención del comunismo. Esa política de contención del comunismo fue indisociable de las violaciones de los derechos humanos y llevó a las guerras centroamericanas de la década de 1980, cuando aparece una nueva interpretación de la doctrina Monroe que elabora Jim Kirkpatrick y que asume Ronald Reagan. Interpretación según la cual hay que hacer una distinción entre regímenes totalitarios y regímenes autoritarios. Y en este caso, pues entonces, los totalitarios son los comunistas y frente a ellos no hay piedad. Y los autoritarios son reformables y frente a ellos puede haber concesiones y puede haber tolerancia. Y eso va a ser, digamos, como la nueva elaboración que se inventa en Centroamérica de la doctrina Monroe, que evidentemente va a profundizar en la década de 1980 las violaciones de los derechos humanos y todo tipo de intervención de Estados Unidos, tanto en Nicaragua como en El Salvador, como en Honduras y en el conjunto de los países centroamericanos. Intervenciones militares, operaciones encubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es notable que ya para esta época ya no se habla prácticamente la doctrina Monroe. Ya no se usa esa terminología, aunque el espíritu que está detrás de la relación entre Estados Unidos y Centroamérica sigue siendo el mismo. Sí, bueno, y la doctrina Monroe, porque afirma el principio unilateral de la seguridad de Estados Unidos, está en la guerra contra las maras, en la guerra contra las drogas y en las políticas más recientes que ha aplicado Estados Unidos a América Central. Entonces la doctrina Monroe no se nombra, pero se aplica. Héctor, has dicho en algún momento que la doctrina Monroe ha sido manipulada por los dictadores en América Central. Y quisiera hacerte una pregunta. ¿Está siendo manipulada de nuevo por dictadores en el presente? Te pregunto, pensando en que algunas dictaduras centroamericanas están en coqueteos político-diplomáticos con Rusia y con China. ¿Qué pensás al respecto, Héctor? Y con esto podemos cerrar esta conversación sobre la doctrina Monroe en Centroamérica. Bueno, yo creo que estos coqueteos son una forma diferente de decir: reconocemos esta relación con Estados Unidos que es tan tremendamente desigual y le estamos buscando el lado. Pero son formas de reaccionar al mismo fenómeno y son formas de también relacionarse con otros actores dentro de Estados Unidos, que es algo que todavía no hemos mencionado. No hemos mencionado cómo personajes como Somoza tenían sus propios agentes en Estados Unidos y tenían sus propias relaciones con el ejército, con el Pentágono, con gente de la CIA. También tenemos el caso ahora de gobernantes centroamericanos que están haciendo el juego a grupos políticos al interior de Estados Unidos. Grupos políticos que les gusta hablar sobre cierta afinidad con Putin, por ejemplo. Es decir, ese juego no es simplemente un juego con Putin, es un juego también con grupos al interior del sistema político de Estados Unidos que les pueden resultar útiles. O sea, con esto terminaríamos, Héctor. Te interpreto que a pesar de estos coqueteos con China y con Rusia, para el caso centroamericano, la doctrina Monroe sigue vivita y coleando, aunque no la llamen así. Aunque no la llamen así. Hemos llegado al final de este episodio, Víctor Hugo. Antes de despedirnos, quisiera recordar a nuestra audiencia que ahora nos encontramos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Agradecemos su creciente apoyo. Y si les interesan los temas que cubrimos, no se olviden de suscribirse y no nos quejamos si nos dan un like de vez en cuando. También estamos presentes en Facebook,
Twitter e Instagram y se pueden comunicar con nosotros a través de estas plataformas. Estaremos encantados de responder a preguntas, a escuchar inquietudes y sugerencias. Hasta la próxima y les deseamos un buen día. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Sol Acuña. Diseño sonoro y mezcla, Draxer Ramírez. Música original, Manuel Monestel. Arte visual, Karina S. García. Diseño gráfico, Francela Zamora. Asistencia de producción, Christopher Rodríguez y Ana Victoria Sales. Asesoría radiofónica, Mariana Rivera. Coordinación académica, Ileana de Alorio. Con la colaboración del Beta Lab y el CAM de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.